el tema precisamente de esta tarde habla acerca de un niño. ¿Y cómo dice el título? ¿Sí se puede leer? ¿Cómo dice? El niño que vino a hacer todas las cosas nuevas. Órale. Fuera de este niño no me imagino otros niños haciendo otras cosas nuevas, pero vamos a comenzar a ver si esto funciona, porque luego me traiciona. Ahí está. Y creo que ese niño es muy obvio el asunto, ¿no? O para la mayoría de nosotros es obvio pensar a qué niño nos referimos. Y bueno, sí, básicamente ese niño es Jesús. El niño del que vamos a hablar hoy es Jesús. Y vamos a dividir en 3 puntos nuestra enseñanza de esta tarde. Y vamos a aprender un poquito de la niñez de Jesús en nuestro primer punto. Y en nuestro segundo punto vamos a aprender de Jesús, de ese niño. Vamos a aprender bajo 2 perspectivas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas 2 perspectivas. Y finalmente vamos a tener una conclusión. ¿Estamos todos aquí, iglesia? Sí. Va. Pues le damos, ¿va? La niñez de Jesús. Fíjense, está muy interesante esto porque la Biblia realmente habla muy poquito, entre comillas, poquito, de la niñez de Jesús. Realmente no abunda mucho sobre todo lo que Jesús pasó siendo niño. La palabra correcta que yo le pondría a ese poquito sería: la Biblia es muy concreta hablando de la niñez de Jesús. Muy concreta. Porque el objetivo no era hacer una biografía de Jesús, sino presentarnos al Jesús que vino a salvarnos y darnos vida. Entonces, algunos evangelistas, básicamente Mateo y Lucas, son los que nos dan un panorama concreto de la niñez de Jesús. Concreto y directo. Ahora, haciendo un paréntesis, fuera de estos evangelistas, hubo muchos otros que escribieron acerca de Jesús, pero no están con el sello original, digamos. Es lo que conocemos como en algunos libros apócrifos, ¿no? Que no están como autorizados. Pero no lo escribieron con mala intención, sino simplemente también querían demostrar quién era ese Jesús niño, pues, ¿no? No nos vamos a enfocar en esos libros, sino que nos vamos a enfocar básicamente en lo que es totalmente verídico y comprobable, que es la historia concreta del Jesús niño en Mateo y en Lucas. Ahora, quise hacer, es tan concreto que solamente la historia de Jesús niño aparece en los 2 primeros capítulos de Mateo. No hay más. Y Mateo sabemos que fue uno de los discípulos de Jesús. Era un cuate minucioso y decidió escribir acerca de los inicios de Jesús. Ahora, si nos vamos a Mateo capítulo 1 y 2, lo que vamos a leer es el nacimiento de Jesús. Y les voy a pedir que todos estemos ahí en Mateo y en Lucas y nos coloquemos en los 2 primeros versículos. Vamos a estar jugando. No lo vamos a leer todo porque la verdad es que es un poco largo para el tiempo que tenemos, pues. Pero ahí ayúdenme a seguirlo. Entonces, Mateo nos habla acerca del nacimiento de Jesús en el capítulo 1 y 2. Y de hecho Mateo nos da una genealogía de la familia de Jesús. Y después llega al nacimiento de Jesús. Cosa que no hace ni Marcos ni Juan. Ellos no lo hacen. Marquitos no dijo, no, yo voy directo. Quiero presentar a un Jesús redentor, sanador, poderoso. Y Juan fue un poquito más romántico, digamos, poniendo a un Dios, a un Jesús personal. Digo, todos lo refieren, pero con Juan es más personal el asunto. Pero Mateo quiso hacer un poquito más de contexto. Si nos vamos
Si nos vamos al capítulo 2, vamos a encontrar que Mateo nos platica algo acerca de la huida de Egipto. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver la huida de Egipto con Jesús? Ahorita lo vamos a platicar. Finalmente, adelante en el capítulo 2, Mateo nos platica algo de la matanza de los niños. Y después, más adelante, hasta abajo, nos platica que regresaron a Nazaret. Vamos a poner esto en contexto. Llega un ángel, le dice a María que va a tener un hijo, y María le dice, pues sí, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, no te preocupes, este hijo es de Dios. Así que el Espíritu Santo va a posar sobre ti, vas a tener un hijo. Es increíble la fe de María porque ella lo acepta y asume el reto. Lo interesante viene con José, pero eso lo vamos a ver más en Lucas, ¿vale? Entonces, llega María, acepta, ok. Entonces, todos conocemos la historia del nacimiento de Jesús en un pesebre, en Belén. ¿Pero por qué llegaron a ese lugar? Bueno, llegaron a ese lugar porque recordemos que el imperio en el que estaba Palestina era el imperio, ¿qué? Romano. Necesitaban hacer un censo. Entonces, para hacer ese censo, cada persona tenía que llegar a su lugar de nacimiento para registrarse. Era una cuestión administrativa, social, política, ¿no? Entonces José estaba en Nazaret junto con María y dijeron, bueno, pues vámonos los tres, vámonos a Belén para registrarnos. Que se fueron a Belén para registrarse. Y ahí fue donde María tuvo sus dolores. Pero como socialmente todos estaban llegando a Belén para registrarse, todo estaba ahí. Era Acapulco en Semana Santa. Entonces, si usted llegaba sin apartar booking, no iba a entrar en ningún hotel. Y básicamente eso fue lo que pasó con la familia de Jesús. Tuvo que nacer en un pesebre. Creo que hasta ahí todos lo sabemos, ¿estamos de acuerdo? Vamos bien hasta ahí. Entonces Jesús, para cumplir la profecía, nació en Belén, venía de Nazaret, fueron al censo a Belén, no alcanzó a llegar, no alcanzó a regresar a Nazaret Jesús, y ahí en Belén nació Jesús, en un pesebre, como todos sabemos, y eso fue una profecía cumplida, que él tenía que nacer en Belén. No. Pero por ahí está la historia, que también la cuenta Mateo, de unos sabios que llegaron a presentarse con Herodes y le dijeron, ¿dónde está el rey? Y Herodes dijo, ¿por qué no soy el rey? No, ¿dónde está el rey de la profecía? Y entonces Herodes dijo, investiguen ustedes, vayan y me avisan para irlo a felicitar. Dijo, va. Entonces fueron los reyes, se encontraron con Jesús. Dios a través, Dios habló con los reyes para decirles, ¿saben qué? No vayan de chismosos con Herodes, porque si van con Herodes van a matar al niño. Entonces lo que hicieron los sabios fue irse a otro lado. Herodes nunca se enteró, se enojó Herodes y dijo, voy a matar a todos los chamacos, porque quién sabe quién sea ese que me quiere quitar el trono. Pero ese mismo aviso que le dieron a los sabios, también se lo hicieron saber a José. Entonces José les dijo, ¿sabes qué, María? Nos tenemos que ir para otro lado porque si no van a matar a nuestro cachorrito. Bueno, pues, entonces vámonos a donde nadie nos conozca. Y entonces fue que Mateo nos platica acerca de la vida de Egipto. Y se fueron a Egipto. ¿Vamos bien todos hasta ahí? ¿Vamos bien? Se fueron a Egipto. Y dice la Biblia, justo en esa parte, que no regresaron hasta que Herodes el Grande murió. Y eso no fue de un día para otro. Dicen los que saben que más o menos fueron 3-4 años. Lo que quiere decir que Jesús vivió sus primeros años, ¿en dónde? En Egipto. Está chévere, ¿no?
Cuando veamos entrando más, dices, oh, qué cosas tan chéveres nos encontramos aquí. Sí, estuvo en Egipto. Y entonces Dios le pasa el pitazo a José y le dice, ya se pueden regresar a Belén. Pero estaba el hijo de Herodes, se llama Arquelao. Cuando Herodes se encargaba de ser el rey de toda la Palestina, pero cuando murió Herodes dividió el reinado en 3. Y uno de ellos era Arquelao. Y Arquelao históricamente estaba loco. Tan loco que los romanos lo quitaron y le dijeron, no, tú estás muy loco, mejor vamos a dejar a alguien de Roma que se encargue de esta prefectura. Dice la Biblia que José tuvo miedo y Dios se lo confirmó. Así que lo que hizo José y la familia fue no irse a Belén, sino irse a Nazaret. Y fue como regresaron a Nazaret. Y eso todo lo explica Mateo. Como seguramente les quedó duda de dónde estábamos, ¿no? Este es el mapa de Palestina. Y José, junto con María, vivían en esta pequeña ciudad que se llama Nazaret. Y aquí está Nazaret, por aquí más que aquí. ¿Sí se ve Nazaret acá? Acá, ¿no? ¿Sí lo logran ver? Nazaret. Es que aquí hace como se pixelea. Ahí está Nazaret. Era una ciudad gentil. Estaba loco porque era una ciudad gentil. Pero cuentan los historiadores que muchos de la familia de David vivían ahí. Por eso vivía ahí José. Ahí conoció a María. Entonces, cuando salieron para el censo, de hecho, lo explica, se fueron, ¿a dónde? A Belén. Solamente 150 kilómetros. Embarazada. Está interesante, ¿no? Muchos historiadores dijeron, ¿para qué se la llevó embarazada? Pero bueno, los planes de papá no fallan, ¿no? Había muchas razones por las cuales, si ella se quedaba en Nazaret, María podría sufrir. La podían molestar, incluso quizá la podían matar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay una cuestión religiosa en ese punto, pues en ese tema. Entonces llegaron a Belén, ya no regresaron a Nazaret y se fueron ¿a dónde? A Egipto. Dicen los que saben que la distancia entre Belén y Egipto eran 690 kilómetros. Por ahí. Para los que agarramos nuestro carro para ir a la tienda, ¿no? Se chutaban 690 kilómetros con niño en brazos. Como se tuvieron que regresar, dijeron, no va a pasar de aquí ni de a loco, Dios. Está bien, no pases para acá. Entonces tuvieron que abrir por todo Gaza para llegar otra vez a Nazaret y cumplir una profecía más de que nuestro Salvador iba a ser, ¿qué? Nazareno. Todo eso que les conté son profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Todo eso que les conté es parte de la niñez de Jesús. Ahora me van a decir ustedes, pero tenía 3 años el chamaco. Bueno, hay estudios por varias universidades, tanto europeas como de Estados Unidos, en donde dicen que el feto es capaz de sentir hasta los sentimientos más profundos de la madre. Hay una parte bien interesante en Lucas, ahorita lo vamos a ver, cuando María llega a visitar a Elizabeth, y Elizabeth ya está embarazada de Juan el Bautista, y dice la Biblia que el Espíritu llenó al niño, y el niño saltó de alegría junto con su mamá. Imagínense la alegría que les dio a los dos, porque los visitó María y Jesús, aunque nació en el vientre, pues, ¿no? Entonces, eso es algo real. Entonces, si desde el vientre un niño ya siente, imagínense ya nacido, las experiencias que empieza a sembrar un niño.
Entonces no podemos echar en saco roto que los 3 años que estuvo en Egipto fueron en balde. O la huida que tuvieron desde Belén porque iban a matar a ese niño era en balde. ¡No! Jesús estaba desarrollando ya su pequeña vida. Por eso no quise dejar a un lado este punto, porque es importante, pues. Ahora, esto lo contó Mateo, pero Lucas se proyecta más. Dicen los historiadores, dicen los comentaristas que Lucas era un super mega profesional. De hecho, hay un comentarista que le llama a Lucas como el investigador, porque él escribió todo lo que él había investigado. Todo, llegó, entrevistó, buscó y pudo escribir uno de los evangelios más precisos de los 4 que existen. Para muchos, Lucas es el evangelio más increíble de todos, porque es tan preciso que nos da detalles que otros evangelios no nos pueden dar. Tanto así que Lucas no solamente platica el nacimiento de Jesús, sino que platica el anuncio del nacimiento de Jesús cuando llega con María y cuando llega con José. Ya les platiqué de María, pero falta José. José se entera que María está embarazada. Varones, imagínense, se enteran que su esposa está embarazada. ¿Qué dirían? José dijo, está increíble porque José fue un caballero. Cuando se enteró que María estaba embarazada, guardó silencio e iba a huir. Pero se topa con un ángel. Papá, ¿para dónde vas? Pues es que mi esposa está embarazada. ¿Quién sabe de dónde? Es de Dios. Regresa y cuida de ella. Y digo, bueno, las cosas son diferentes, pues. Suena fácil, ¿verdad? Suena sencillo explicarlas. Es que fue el Espíritu. Hoy en día creíamos eso, claro que no, ni a golpes, ¿no? Divorcio inmediato, ¿no? Pero fíjense la fe de José. Ese niño no es tuyo, sí, lo sabemos, José, no es tuyo efectivamente, pero es de Dios. Si José no hubiera tenido fe, ¿no? Imagínate que hubiera hecho José así que, ¿tú estás loco o qué? ¿De dónde vienes o qué onda? Pero lo creyó, dijo ¿qué? Y asumió el papel de padre. Eso fue lo que hizo José. Y toca otros temas Lucas cuando visita a Elizabeth, que menciona la Biblia que es pariente de María, y llega a este punto en que parece entonces Elizabeth, que estaba esperando a Juan el Bautista, llevaba 6 meses de embarazo. 6. Y fue cuando vio a la madre de Jesús y dijo, qué gusto verte, hasta mi bebé brincó de alegría. Imagínense, qué chévere. Y María, en esa parte de Lucas, lanza una alabanza a Dios, la más increíble por sobre todas de las que hay en el Nuevo Testamento. Entonces, se expresa de Dios tan increíblemente, y a esa alabanza Lucas le pone el Magnificat. Y es una alabanza que da María hacia Dios. Tanto detalle tiene Lucas que ahora sí llega al nacimiento de Jesús. Eso ya lo sabemos, pero añade detalles como los pastores y los ángeles, que todos sabemos, incluso en la primaria y en las escuelitas hay angelitos vestidos cuando hay pastorelas y todo, ¿verdad? Llegan los pastores y los ángeles. Pues eso lo explica Lucas. Y después
Viene algo más interesante todavía. Jesús presentado en el templo, porque era parte de la tradición judía que fuese presentado y que fuera circuncidado al 8º día. Y eso explica Lucas en esta parte. Llega a una parte muy breve del crecimiento de Jesús y llega a una parte muy conocida de todos nosotros, que es cuando Jesús a los 12 años se pone a discutir con los maestros. Y aquí está muy loco porque cuando llegó a los 12 años a discutir con los maestros, estaba en la sinagoga, enfocado, aprendiendo y charlando. Era la temporada de Pascua. Cuando llegaron ahí cada año, dice Lucas y Mateo, que cada año sus papás, es decir, María y José, junto con él, llegaban para celebrar la Pascua. Entonces era algo multitudinario llegar a Belén. Va a estar fea la comparación, pero se va a acercar el 12 de diciembre. ¿Ubicamos todos el 12 de diciembre? Cuando vamos todos bueno, no vamos, nosotros no vamos. Cuando van todos a la basílica, ¿no? Imaginemos esa llegada, pues. En medio del desierto, todas las familias, todas las multitudes. Entonces dicen que era algo bien padre, o sea, incluso para los niños era divertido ir, porque llegaban todos los primos, los amigos, y todos llegaban para llegar a Belén y celebrar esos 7 días que Dios había dictado en el Antiguo Testamento. Entre ellos la Pascua, la salida, la liberación de Egipto. Pero en eso ya en el regreso, Jesús se queda ahí platicando en la sinagoga. Y María y José, como la de mi pobre angelito, ¿se acuerdan de mi pobre angelito? Así de que se van de vacaciones y el más chiquito está. Pues quién sabe dónde está. Y ahí todos como locos en el avión y en las vacaciones buscando. Así les pasó a María y José. Pero sí estuvo bien extremo Jesús. 3 días, dice la Biblia. 3 días que no encontraban al chamaco. Imagínense, nos pierde el escuincle 3 días. Ya le hablamos a, no sé, ¿cómo se llama? Locatel, y 3 días hasta que lo encuentran en la sinagoga discutiendo. Imagínense a María con el corazón ahí vomitándolo, toda pálida. Hijo, ¿dónde estabas? Y seriamente Jesús, estoy en los negocios de mi padre. Recordemos una cosa bien chévere acerca de Jesús. Jesús era 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Entonces esa conversación que parece tan egoísta de parte de Jesús era diciéndole María, a ese niño 100% hombre, hijo, ¿dónde estabas? Pero era la respuesta del 100% Dios diciendo, acuérdate quién soy, mamá. Se te fue. Pero ¿saben algo bien padre? Que en ese último versículo dice Lucas que se regresó con ellos y se volvió a sujetar de ellos. Obediencia. Qué chévere, ¿no? Porque Jesús dijo, sí, soy Dios, pero también soy hijo de esta mujer y de aquel hombre. Dice la Biblia que se volvió a sujetar de ellos. Ya regresaron juntos. Yo hubiera regresado infartado, ¿no? Con diabetes y con la presión alta, después de 3 días de no encontrar a mi escuincla. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia? Ahora, les tuve que platicar todo este contexto porque esto es lo que nos habla la Biblia acerca del niño Jesús, del Jesús niño. De hecho lo pongo como Jesús niño porque
desafortunadamente, en nuestro contexto mexicano, cuando hablamos del niño Jesús, siempre nos imaginamos así pone, ¿no? Y dije, qué mala onda, ¿por qué no puedo ponerle niño Jesús? Pero tú estás así, ¿no? En Latinoamérica en general, niño Jesús, ¿no? El Jesús niño no pudo llegar a los 33 años y morir en una cruz sin pasar por una infancia. ¿Estamos de acuerdo? Nadie. Entonces, Lucas cierra con algo bien impresionante. Todo lo que ya platicamos, que pareciera un contexto un tanto incompleto, Lucas lo cierra en el 2:40 y en el 2:52, y vamos, acompáñenme a lo que dice Lucas 2:40 y vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienen todos? Lucas 2:40 y dice: y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y el versículo 52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así cierra la historia de Lucas, la niñez de Jesús. Ahora, eso que parece tan vacío y tan incompleto, Lucas lo resume en 3 cosas. Tranquilos todos, porque la niñez de Jesús fue de tal forma que creció físicamente, saludablemente, mentalmente y en la gracia de Dios. Y de ahí ya no supimos nada hasta los 30 años que inicia su misión. Pero si nos damos cuenta, no necesitamos saber más. Jesús fue un niño 100% Dios y 100% hombre, que no dejó de crecer mentalmente, físicamente y en cuanto a la gracia de su Padre. No dejó de crecer. Ahora, dicho todo este contexto, podemos ver a ese Jesús niño bajo 2 perspectivas. ¿Cuáles son esas 2 perspectivas? Yo creo que esas 2 perspectivas son claras e importantes. Ahora, esto es lo que acabamos de leer. Y la primera perspectiva con la que podemos ver a ese Jesús niño es como padre. ¿Cuántos aquí somos padres? Alza la mano. Y la primera pregunta que me hice fue: ¿cómo educaría yo al Hijo de Dios? ¿Cómo educaría yo al Hijo de Dios? Ahora, parece muy simple hablar de María y de José, pero en los planes de Dios eran necesarios ambos en la estrategia para cuidar a Jesús. Porque culturalmente y políticamente, si veían una mujer embarazada sin un padre, muerte. Si José no hubiera tenido el valor y el amor de aceptar a un hijo que no era suyo, esa familia iba a quedar en el aire. Pero en los planes perfectos de Dios,
agarró a los corazones perfectos para llevar a cabo ese plan que nosotros conocemos. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Si algo tenían claro María y José, era llevar a ese niño todos los días a los pies de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Dicen los historiadores que sí, Jesús era 100% Dios, pero al ser 100% hombre, también tenía errores de niño. Ojo, error no es igual que pecado, ¿eh? Era ese Jesús que ponía mal en la mesa el vaso y se le caía el agua. Jesús, no puse el agua más, se me fue. No por eso estaba pecando, ¿están de acuerdo? Porque si algo no hizo Jesús, fue pecar. Pero el error de cualquier niño de tropezarse, de aventarse, de caerse, lo iba a tener porque era 100% hombre. Eso iba a pasar. Entonces ese desarrollo en su mente y en su corazón, como ser humano, le correspondía ¿a quién? A sus padres. Está padre, ¿no? Y hay algo más chévere todavía, que esos dos creían de tal forma en Dios que siempre siguieron al pie de la letra todo lo que Dios les indicaba. Y entonces hubo obediencia en la forma de educar a Jesús. Oye, José, ¿qué crees? Que tienes que ir a Egipto. Porque si no van a matar a nuestro hijo. Y José que decía, ay, son 690 kilómetros, Dios. No me puedes mandar unos angelitos y que me cubras. Ya me paro, ¿no? Ahí va José, 690 kilómetros. José, regrésate a Nazaret porque ya pasó todo. ¿Cómo crees? Ya me había acostumbrado a Egipto, Dios. Y van de regreso. En el hecho de aceptar a María como su esposa era decir, yo soy su esposo, así que nadie la puede tocar. Entre Dios y yo sabemos que este no es mi chamaco, pero yo lo cuido. Está loco, ¿no? Ese era José. Hizo la función de padre. Y hay algo bien chévere detrás de todo esto. Pensando en esta perspectiva de ver a Jesús, a ese niño Jesús como padre, platicaba con mi Monchi hace unos días atrás. Bueno, para los que no saben quién es mi Monchi, es mi esposa, pues, ¿no? Entonces, platicaba con mi esposa unos días atrás y le decía, lo que voy a decir de verdad es feo, grotesco si lo queremos ver así. Pero lo que platicaba con ella es, este mundo busca prostituir nuestra infancia a toda costa. Lo que busca este mundo hoy, en este tiempo, es prostituir en toda la extensión de la palabra, prostituir
a nuestros niños hoy, por cualquier medio, incluso siendo engañados a nosotros mismos como padres. A veces los ponemos sobre la mesa cuando tienen algún talento o un don. Va a sonar chistoso lo que voy a decir, o fuerte, no sé cómo lo quieran ver. Hay una cantante muy famosa, se llama Britney Spears. Cuando ustedes la ven en las noticias, puede dar risa. La verdad es que no da risa. Porque a esa mujer, sus propios padres le quitaron toda su infancia para que ellos se quedaran con todo lo que ella había hecho, y ahora le quitaron sus hijos. Entonces, ahora si ustedes ven a una Britney Spears, está loca así, con un hijo de mentiras, porque está traumada. Porque no hubo padre y no hubo Dios para ella. Pero sí los papás se quedaron con todo lo que ella había hecho por el talento. Y puedo decir muchos más. Puedo decir youtuberos, y puedo decir artistas, y puedo decir, sin contar todos los niños que literalmente prostituyen día y noche en no sé qué ciudades. Pero lo que busca este mundo es hacer eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque nosotros como padres, nuestra obligación no es llevarlos a la mejor escuela, darles 20 varazos. Dice uno de los Tripp en su libro Crianza a los hijos, dice que nosotros como padres somos embajadores de Dios aquí en la tierra para nuestros hijos. Y si bien es cierto que les tenemos que dar lo necesario para vivir, no hay algo mejor que darles y enseñarles que en los mejores momentos y en los peores momentos, el lugar correcto, el único camino, la única vida y la única verdad es Cristo. Porque entonces todo vendrá por añadidura. Y fue lo que hizo José y María. Dirigieron a Cristo hacia su misión. Y ese niño creció fuerte, sabio y con la gracia de Dios. ¿Estamos bien ahí, iglesia? ¿Estamos todos bien? Y finalmente, ¿cuál creen que sea la otra perspectiva de cómo ver a ese niño? Ahora, el tema es ese niño que vino a hacer todas las cosas nuevas. Bueno, pues una de las cosas nuevas que vino a hacer es hacer nuevas familias cada día. Les puse ahí 2 Timoteo 3:15, porque cuando Pablo habla con Timoteo y le dice, porque tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Parafraseadamente es, para que puedas vivir esta vida. Y el contexto de esto que Pablo le dice, porque este mundo está lleno de un montón de cosas feas, pero si tú te acurrucas en papá, Él ya va en su mundo. Ahora, Pablo no era papá. Así que para los que todavía no son papás biológicos, hay mucho por hacer por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros niños, por nuestros primos, por nuestros sobrinos. ¿Me explico, iglesia? Porque ese niño vino a ser nueva cada familia y cada corazón. Y la otra perspectiva es como hijo. Todos somos hijos. Que aviente la primera piedra el que no es hijo. Todos somos hijos.
Todos. Quizá de un padre ausente, quizá de una madre ausente, quizá de ambos ausentes, pero somos hijos. Hijos de una tía que nos cuidó, hijos de un abuelo que nos cuidó, de una abuela, pero todos somos hijos. Y la forma en que podemos ver a ese Jesús niño, y la forma en que podemos aprender de ese Jesús niño, es entendiendo de dónde venía esa sabiduría para que él pudiera crecer sanamente. ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Dios. Y ese niño sabía perfectamente bien a dónde dirigirse en sus peores momentos y en sus más grandes alegrías. Porque él sabía que el principio de la sabiduría era ir y acurrucarse con papá. Una cuestión de fuerza, de crecimiento. Ahora, hay historiadores que dicen, es que esto es muy lógico. Fíjense, para entrenar para un maratón, por lo menos, así para tardarse 25 horas y ser el último en llegar, por lo menos unos 6 meses, para que no te mueras en el intento. 6 meses, 42.100 kilómetros, para no morirse en el intento. Solo para no morir, no, ya no diga usted para llegar en 2 horas, ¿no? 6 meses. Para cargar una cruz, para soportar azotes, para soportar golpes, en medio del calor, en medio de una multitud. Y ya no contar que tus amigos te traicionaron. Estoy hablando físicamente. ¿Cuánto tiempo tuviste que haberte preparado? Nadie se está preparando para eso, ¿estamos de acuerdo? Pero ese niño, del que estamos hablando hoy, ese niño se estaba preparando para eso. Y por eso tenía que crecer y tener fuerza. Acompáñame a 1 Corintios 6:19. Y algo que nosotros no hemos entendido es valorar lo que Dios nos ha dado en este cuerpo. Y lo dice Pablo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales no es de nosotros. ¿Es de quién? De Dios. Es de Dios. Pero a veces queremos comer muchos tacos y no hacer nada de ejercicio. Parece un chiste, pero nos puede llevar a la muerte. Parece algo chistoso entre chilangos, pero las mayores muertes que hay es diabetes, hipertensión, obesidad, sin contar el cáncer, que eso es otro rollo. ¿Vamos bien hasta ahí, iglesia?
Vamos a 2 Corintios 12:9. Y vamos a ir cerrando. Y Pablo el contexto de este capítulo es como una conversación entre el mismo Pablo. Decía, Dios le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Bástate mi gracia. Era lo que cada día Dios le decía a Pablo. Y ese niño crecía en sabiduría, en fuerza y en gracia de Dios todos los días. Porque si alguien sabía el dolor que iba a tener 20 años más adelante, si alguien sabía el dolor que podía tener al caerse como niño, si alguien sabía el dolor que pudo tener cuando perdió a su padre José, aunque eso no lo dice la Biblia, los comentaristas mencionan que a cierta edad José ya no pudo haber estado. Si alguien sabía de sentirse pequeño como niño o abandonado como adolescente, si alguien sabía que la gracia de su padre era suficiente, era ese pequeño niño del que estamos hablando. Y si algo tenemos que aprender desde la perspectiva de hijo, es ser sabio y buscar a Dios, honrar a Dios con nuestro cuerpo y saber que en las peores situaciones la gracia de Dios siempre va a estar ahí presente. ¿Estamos bien, iglesia? Por eso el título de esta enseñanza es el niño que vino a cambiar y a hacer todas las cosas nuevas. Ese niño llegará a ser nueva nuestra relación con el Padre. Pero a todos los que lo recibieron, o sea, a ese niño, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Minau, ayúdame a tocar el pianito, mi cachorro, por favor. Solo ese niño pudo hacer nueva nuestra relación con Dios. Y solo por ese niño hoy podemos estar aquí. Y ser lo que somos y tener lo que tenemos. Solo por ese niño.
Un niño que no nació era rey, pero nació en lo más sucio. Era rey, pero no tenía un palacio. Vivía en Nazaret, un pueblito que no voy a decir nombres, pero nadie quería Nazaret. Algo bueno puede salir de Nazaret, decía. Y en ese proceso, en esa niñez, imagínense, que te van a matar. Órale, agárrate, chamaco, vámonos a Egipto. 3 años en Egipto, en una cultura totalmente diferente. Que ya puedes regresar, y se regresa a Nazaret. Y ahí creció. Y lo que no sabemos, pero lo podemos imaginar. ¿Quién fue niño alguna vez en este lugar? Nadie puede librarse de ser hijos. Porque era 100% hombre. Tuvo que pasar un proceso de 0 a 33 años. No hubo trampa. Tuvo que pasar siendo niño. ¿Qué es lo que más le dolió cuando usted era niño? Póngalo en la mesa de su corazón ahora. ¿Qué era lo que más le dolía cuando usted era niño? ¿Ver a su padre partir? ¿Pelearse con sus amiguitos? ¿Romperse un brazo? ¿Quién sabe? Jesús a lo mejor se rompió unos brazos, unos huesos también, no sé, no lo dice la Biblia, lo dice más. Lo único que dice, y nos es suficiente, es que Él creció fuerte, en sabiduría y con la gracia de Dios. Y lo que podemos aprender de ese niño hoy es que busquemos crecer en sabiduría, en fortaleza, y nunca soltarnos de la gracia de Dios. Porque entonces, iglesia, no habremos aprendido nada de eso. No lo voy a leer. Solo voy a leer 2 Corintios 5:17. Esto está bien chévere. ¿Cómo se llamaba el título de esta enseñanza? El niño que vino a hacer todas las cosas nuevas. El niño que vino a hacer todas las cosas nuevas. Y dice Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en ese niño del que acabamos de hablar esta tarde, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron. Hay una buena noticia. Las cosas viejas pasaron. Ahora en Él todas son hechas nuevas. ¿Oramos, iglesia? Aprendamos como padres. Tenemos un gran reto. Y no lo digo solamente como padre biológico, sino también como un padre espiritual hacia otras generaciones, hacia otras personas. Tenemos un gran reto aún siendo hijos. Porque saben que no hemos dejado de ser hijos de papá. Decía David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá.
Así que no vamos a dejar de ser hijos, porque nuestro Padre Celestial que está allá arriba no dejará de cuidarnos. ¿Y ahí dónde estamos? Papá, vamos a orar. Papá, gracias. Gracias por ese niño que hoy está a la diestra tuya. Y que en medio de tanta aflicción de este mundo, tantos corazones se niegan a entenderlo y creerlo. Déjanos ser padres para aquellos que no te conocen. Y déjanos ser hijos que te honren todos los días. Con nuestras vidas, con nuestras mentes, con nuestros cuerpos, con nuestros corazones. Te alabamos, Dios. Y en tus manos ponemos, porque la razón de estos temas son nuestros niños, y en tus manos ponemos la vida de nuestros niños, desde el más pequeñito hasta el más grande, Dios. En tus manos ponemos la vida de cada uno de nuestros cachorritos. Papá, este mundo está loco, pero creemos firmemente que tú ya venciste el mundo. Pone en nuestro corazón esa seguridad y esa fuerza constante de saber que tú nunca nos dejarás, aún en medio de esa necesidad, y aún en medio de esa tormenta, y aún en medio de problemas, y aún en medio de aflicción. Tú vas a estar ahí porque tú eres nuestro Dios. Tú eres papá, y nunca dejaremos de ser tus hijos. Porque si decidimos creer en ese niño, entonces tú nunca dejarás de ser nuestro Padre. Cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres, Dios. Gracias por todo, papá. En el nombre de Jesús. Gracias, papá.